Bueno, escena. A la cena. De hecho, ya un spoiler, ¿no? Con los sujetadores. No, 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 para nada. Eso es, pasa al principio. Eso no es. Si lo bueno de esta película es que, aun sabiendo que muere Jenny Leigh los primeros 40 minutos, que hay que tener pelotas, pelotas, hay que tener muchas pelotas para tú, con tu propio dinero, que estás produciendo una película, matar a la protagonista los primeros 40 minutos, hay que tener dos pelotas, porque te estás jugando millones de euros o de dólares, y llevar a cabo, es decir, la película va por aquí, va siguiendo a esta chica, y esta chica me la cago en los 40 minutos a mitad de película. Es que ya haciendo eso y haciendo que la película sea la más taquillera de su cine, es que ya poco más que decir, ¿no? Totalmente. Y al final, no solo eso. Recordar que le bajó el caché y la tía aceptó a la cuarta parte de lo que cobraba. Creo que le pagó $25.000 por la película. Sí, Hitchcock era muy bueno negociando, muy bueno, era muy cabrón, según se mire. Y hay una polémica que antes de que se me olvide me gustaría destacar, porque Saúl Bass, que es el que hace los títulos de crédito, es un colaborador estrecho con Alfred Hitchcock en toda su carrera. Él es Saúl Bass es el que hace el storyboard eh, plano por plano de lo que se va a rodar a continuación en la escena de la ducha, una escena de la que se ha hablado largo y tendido, se seguirá hablando y no parará de hablarse, pero lo importante no es la escena, sino para mí, desde mi punto de vista, para mí lo importante no es la escena de la ducha, para mí lo importante es que Hitchcock tiene la valentía, la osadía de que a la mitad de película a la persona que está cobrando más en el elenco de actores que está allí, la protagonista, la persona en la cual la narrativa está enfocando todo el peso de la película, se la carga a mitad a mitad de rodaje, a los 40 minutos. Ojo que a lo mejor eso es lo que ya tenía en mente, bueno, lo tenía en mente Hitchcock para justificar esa bajada de caché. Sí, claro, pero nunca se lo dijo Claro, a claro. ella. Claro, claro, claro. Y sobre todo no, ya no es que se lo dijera a ella, sino el riesgo que está asumiendo de cara a la película, de cara al público, ¿no? El público no está acostumbrado, quizá hoy en día sí estamos más acostumbrados, no nos sorprende casi nada, pero en aquella época tú una persona que además venía del cine de western y de un montón de películas, y que la película tú enfoques toda la narrativa en base al robo del dinero, a la relación esa con su pareja un poco estrambótica o un poco fuera de los cánones de la época, y todo está enfocado en torno a su imagen, al desarrollo de la acción que ella va llevando a cabo, y de repente coges y te la cargas y todo pasa a todo el peso narrativo pasa a Norman Gate, ¿no? A Norman Bates. Pero porque creo que un poco también, y es muy arriesgado, no estoy diciendo que no sea arriesgado, pero lo que él quería, es decir, él desde primera hora con la película juega al despiste. Eh, Coge y compra los derechos de la novela en la que se basa, que los compra por $9.000, creo que fue, y hace que el productor se quede con todas las novelas que hay en distribución para que nadie la pueda leer. Coge luego Compra la que está en el y mercado. sí, compra todas para que no haya en el mercado y se queda con los derechos. Correcto. Mm, no deja que Anthony Perkins ni la chica, que se me acaba de ir el nombre ahora mismo, y en blanco, Janet Leigh. Janet Leigh, vayan a la promoción. La promoción la hace él. Impide que la gente entre con la sesión iniciada para la película. No sé, al final yo creo que es lo que él quería era totalmente eso, que fuera una sorpresa mayúscula y yo voy a ver a Anthony Perkins y a Janet Leigh y me la cargo de repente. Quiero que sea totalmente sorpresivo, que no te lo esperes, que sea algo que no hayas visto hasta ahora. Y lo consigue, y a día de hoy sigue funcionando. Por eso para mí está tan claro dividido como dos pequeñas tramas. La parte de intriga o como queramos verla, hasta que se convierte entre comillas en terror, que es Janet Leigh muere. Y para mí está súper bien hilado todo. Y es un plan que tenía desde primera hora. La magia de Hitchcock es que
aunque él autoconsciente de su calidad, de su calidad como director y como narrador, a él en ese momento lo único que le importa es sorprender al espectador, hacer que el espectador disfrute con su película. Y luego ya la segunda lectura, la lectura social, la lectura narrativa, la lectura de calidad de dirección, eso queda para él en un segundo plano, porque lo que le interesa es sorprender al espectador, llevar al espectador a otro nivel, pero sin embargo no descuida en ningún momento, aunque eso es una lectura que se hace a posteriori, en la calidad de la narración y de la dirección, con esos planos que tiene cenitales Totalmente. y con un montón de cosas que ahora hablaremos de ellas, pero eh, es la valentía de ese hombre de decir, voy a hacer una película que nadie se espera y que nadie sería capaz de llevar a cabo. Eso es, en fin, marca un antes y un después lo que es el cine de Hollywood del siglo XX. Totalmente es tener claro exactamente qué productos quiere hacer, cómo lo quiere hacer y cómo lo va a hacer. Y no solo ya en temas planos, sino incluso con su productor habitual, compositor habitual de música, que le indica que quiere que toda la banda sonora sea hecha a base de instrumentos de cuerdas para generar todavía más tensión. Tener en cuenta que si en una productora de aquella época tú le dices que la persona que se va a llevar el sueldo máximo dentro del reparto te la vas a cargar a los 40 minutos a la mitad de película, hubieras tenido un pitbull de la productora comiéndote la oreja diciendo eso no lo haga, eso no conviene a la película, no conviene, no, eso te va a funcionar, y él aún así hace lo que le da absolutamente la gana. La independencia que tiene él y la forma de enfocar la película es que marca ya, como he dicho antes, un antes y un después en la forma de hacer cine. ¿Eh? Sí, eso entronca con lo que hemos comentado antes del inicio de la película, que al inicio parece que la película iba a dar lo que prometía, digamos, en el cartel, ¿no? Y que tiene mucha amiga, ¿no? Es que tiene mucha amiga. Es que está hablando de dinero en vez de la empresa en la que trabaja ella. Está hablando de una relación prohibitiva y una forma de entender el amor y las relaciones sexuales prohibitiva en aquella época. Está hablando de una persona que huye con un dinero que roba. O sea, que en ningún momento quizá esa protagonista inicial debería no requería igual, o sea, no tener los requisitos que igual el espectador buscaría en un protagonista. En fin, es que la película, ya te digo, tiene muchas lecturas sociales de la época, aparte que igual quedan un poco desenfocadas por lo que lleva luego la trama en sí, ¿no? Sí, como hemos comentado al principio, al final la trama va por tirando hacia otros derroteros que hace que esa lectura vaya siendo difuminada, pero ahí está todo y tal y como lo tenía planeado y quiso rodarlo Hitchcock. ¿No veis que hay una visión un poco negra de lo que es la América de ese momento? Con esos dobleces de la gente, esa doble moral, la hipocresía ¿no? Esa crítica, la película la lleva, quizá se eclipsa un poco por lo que es la trama, el thriller en sí, el suspense, pero que él no desaprovecha la ocasión para pegarle una colleja un poco a la sociedad de la época. Sí, eso lo vemos hasta en casi en la resolución final, ¿no? Cuando hablan con el sheriff, ¿no? Era del condado o quien fuera, Sí. y como que le quita importancia, ¿no? A lo que le están contando al principio, como de la autoridad está ahí, pero tampoco... Además, una película muy erótica, ¿verdad? Para la época. Tanto en el inicio como en la escena de la ducha se ven unas imágenes que en los años 60 no eran muy habituales. Sí, al final es una película que dentro de todo también quiere generar esa provocación y tiene esa connotación erótica que comenta. Una pregunta que os quería hacer. ¿Vosotros enfocáis la película como en el género de thriller, en el género de terror? O yo más me enfocaría, igual nadie esa lectura, no sé cómo la enfoque vosotros. Para mí, más que fantástico, terror o suspense, yo la enfocaría en una película muy realista. Tiene mucho más que ver con el realismo que con el cine de terror. ¿O cómo lo veis vosotros? Al final la realidad a veces da miedo
Y yo creo que en los 60 no era tan habitual escuchar y ver ese tipo de historias, aunque sucedieran. Entonces, si hablamos en qué época está centrada y cuando se rodó la película, igual que tiene cosas muy valientes, yo la veo dentro de un marco de terror bastante grande. Quizá uno de los mayores terrores que se podía plantear un estadounidense es que fuera por una carretera y parara en un motel, que el dueño estuviera para allá y te matara. Pero es cierto que a día de hoy quizá hablamos más de o thriller o algo realista que podría pasar en un día a día y en una vida cotidiana. De hecho, creo recordar que, volviendo a hablar un poco del libro en el que se basa, que el libro está basado en hechos reales del vecino del que escribió el libro. Ajá. ¿Tú cómo lo ves, Jack? Hombre, yo lo veo más como un thriller, la verdad. Tanto entonces como ahora. Pero aparte de eso, ¿tú no ves que hay una narrativa muy poderosa que describe muy bien la sociedad de ese momento y que en ese sentido sí es muy realista? Claro, toda la primera parte de la película es el setting para esa segunda parte. Muy bien, claro. Y entonces realmente te funciona mucho mejor con eso. Aparte de todo lo que estamos hablando, hay que sumarle el estilo ese barroco, gótico, ¿no? Que potencia mucho la imagen visualmente y que solamente un genio como Hitchcock podía llevar a cabo. Y luego ya, como hemos dicho, a partir de la escena de la ducha, que es una escena que revienta la cabeza del espectador, ¿no? Una persona que no sepa de qué va la película y que la vea por primera vez, cuando la acaba, decir, "Bueno, es que me ha reventado la cabeza los primeros 40 minutos y de repente la película va por otros derroteros completamente diferentes a por los que me llevó los 40 minutos. Es que piensas en ese momento, en los años 60 lo que tuvo que suponer esta película y es que tiene tela, ¿eh? Que esa escena es tan mítica, tantas veces imitada y homenajeada que yo creo que cualquier persona que hoy en día vea la película, esa escena o una escena parecida la ha visto antes. No, sí, sí, di, No, Joe. iba a decir que totalmente, que para mí es la escena perfecta, tanto en plano, música, eh, todo, todo, todo en general me parece estupendo. Si es verdad que la escena es súper homenajeada, hasta en Los Simpsons tiene su homenaje, es decir, es la escena que creo que marca un antes y un después en muchas películas y en lo que llamamos cine moderno, por así decirlo. Para mí una cosa muy importante que tiene esa escena, bueno, hemos comentado antes que Saul Bass hizo el storyboard de esa escena plano por plano. En un documental que he visto recientemente, la propia Janet Leigh dijo, y uno de los productores ha dicho que la escena la rodó Hitchcock plano por plano. Ahí no, eso no tiene discusión ninguna. Pero es cierto que había una polémica porque el propio Saul Bass comentó, incluso a José Luis García, que le hizo hizo ¿cómo se llama? Las letras iniciales de su película. Los Los créditos. créditos iniciales. No sé si fue en El Abuelo, creo que fue en El Abuelo, no me acuerdo ahora. En El Abuelo creo que fue. Y el propio Saul Bass le comentó de que él había rodado la escena, la había rodado él. Pero Janet Leigh desmintió eso en un documental que he visto recientemente y dijo que la plano por plano la había rodado Hitchcock, pero que sí es verdad que la había rodado en base al storyboard que hizo Saul Bass. Y, y la parte de que la escena es mítica, ya no solo mítica por cómo está rodada, por ese sorpresa, ese rodaje con una cámara imposible que está rompiendo la pared de la ducha y que ve cómo viene el agresor detrás de la cortina, como hay un corte, cada vez que hay una cuchillada, hay un corte y un engranaje de escena con escena ahí, es lo que supone el matar a la protagonista de la película, y todo eso es lo que supone y lo que pone
a la película digamos, en la tesitura de el público la querrá o la odiará y, bueno, pues supuso un éxito rotundo, ¿verdad? En este caso el riesgo mereció la pena. Totalmente. Yo creo que por la cabeza de Hitchcock no pasó el público la odiará o la amará. Pasó qué le gustaría ver, cómo le gustaría ver y que iba a funcionar mejor para la historia que él quería contar. Y que algo más fuerte que a la protagonista, por así decirlo, de renombre, desaparezca a los 40 minutos de película. Como tú dices, escena perfecta, las cuchilladas, la cámara desde dentro, la sangre, para mí está súper bien rodada y no solo esa parte de la escena, sino cómo continúa luego a esa limpieza de la habitación, el periódico con el dinero escondido. Para mí son muchísimos matices en esa parte que hacen que todavía te vayas entrando más en lo que está sucediendo y que te quedes boquiabierto. Ese dinero desaparece, se tira con el coche. No sé, para mí al final esto es también una declaración de intenciones de que lo que está pasando no es un crimen en ese momento cometido por el odio más que por ningún otro tipo de cosas. Pasada la escena del dinero, o sea, la escena de la ducha, en la cual Janet Leigh ya pues pasa a un segundo plano, eh, sí me gustaría hacer mención, cuando has dicho tú el tema del dinero, que en todo momento, en la primera parte de la película, el dinero es protagonista. Ese sobre con el dinero que ella al final va a robar o se va a llevar de la ciudad de Phoenix. eh, y es muy curioso como Hitchcock tiene esa virtud, esa maravillosa virtud que a través de la cámara, en todo momento, cuando está enfocando antes de ya pegarse el piro, en todo momento sabes perfectamente lo que ella está pensando y lo hace enfocando el dinero encima de la cama, enfocando el dinero cuando ella va a asearse o se está vistiendo. En fin, es una capacidad de narración y de síntesis y de hacer que el espectador entienda en todo momento lo que está pensando el personaje que está a la altura de muy pocos cineastas. Sí, pero en realidad el dinero es el MacGuffin, Sí, es el dispositivo que usa Hitchcock para canalizar la atención, pero en el fondo no tiene importancia ninguna. Es como el equipaje del señor Kaplan, ¿no? Con la muerte de sí, los talones. correcto. Pero aparte de eso, que lleva razón, toda la razón te doy en lo que está diciendo, es la virtud de él, en la forma de narrar la película, en la cual tú como espectador, sin que haya ninguna frase, sin que haya ningún diálogo, en todo momento, con dos planos que te estaba enfocando encima de la cámara del dinero, sabes que ella se va a llevar dinero. Claro, claro, claro. Eso es maravilloso, eso es de ¿Cómo lo una hace, virtud no? tremenda, ¿eh? Cómo capta tu atención en dos Exactamente. planos. A eso es lo que me refiero. Luego ya pasa todo el periplo del dinero, ella manejando el dinero durante el viaje y hasta que llega al motel y ahí ya cuando te revienta la cabeza la película con esa escena imposible y a partir de ahí pasa el protagonismo a Vera Miles. Vera Miles que era una rubia de las que Hitchcock tenía siempre en cartera y que por un tema de que le había rechazado una película anterior, un rodaje anterior de Hitchcock, en esta película cuando le dice que sí al rodaje, pues le pone un papel secundario entre comillas porque al final deja también de ser un papel primordial. Lo que pasa que en una segunda parte de la película y que ya no sabía en ningún momento hasta que no vio el resultado final. Y tiene unos momentos también Vera Miles maravillosos. Sobre todo quiero destacar en la escena en la que ella accede a la casa donde está la madre de Norman Bates. La verdad que esa escena y cómo se va moviendo por toda la casa es muy buena porque te consigue mantener con una tensión de qué va a suceder en todo momento que, que la verdad te deja un poco patidifuso. Y luego tiene una escena final con el traveling desde el sótano que es impresionante. Ambas dos escenas también muy imitadas y muy Mm. homenajeadas, tanto la de cuando ella está subiendo la escalera Sí. como la que has dicho del traveling hacia el cuerpo, ¿no?
tanto la muerte de ella como luego la muerte, el asesinato del detective de Ordegas, ¿era? No me acuerdo ahora. Sí, Ordegas, ¿no? ¿Cómo se Creo que llama? sí. Con ese plano cenital desde arriba, para que el espectador vea como el propio Norman Gate, primero cómo fallece el detective y luego cómo Norman Gate se lleva a la madre escalera abajo, colocando en otro sitio, para no verse nunca en ningún momento la escena, un primer plano o plano medio de la madre. Eso son, vamos, eso es para quitarse el sombrero. Y que durante toda la película él siempre habla a la madre, Sí. discute con ella, etcétera, etcétera. En el rodaje original, bueno, en la película, el que hace la voz de la madre es el propio Norman Gate, o sea, el propio Anthony Perkins. Para mí, la verdad que todavía no hemos hablado mucho de él y para mí hace un papelón tremendo. De Tremendo. hecho, la escena final cuando está con la mosca, para mí es la mejor escena de la película. Ya os estoy adelantando cuál va a ser mi escena favorita. Y cómo simplemente con esa gesticulación, esas caras que pone, te hace ver el problema de locura que tiene Norman Bates, para mí es de quitarse el sombrero. Para mí Anthony Perkins hace un gran papel durante toda la película. Ves mucho estado de inocencia, locura, tremendo. Es un actor que venía del cine de teatro, o sea, perdón, del cine de teatro, venía del teatro y para mí la escena sublime no la voy a elegir porque la voy a decir ahora, pero no me voy a quedar con ella, pero para mí es una escena en la cual si quizá la pondría incluso por delante de la escena de la ducha, que es la escena en la que después de en la que se deshace del cadáver y cuando el coche está en ese fango, ¿no? En ese y se queda a medio hundir, parece que no se va a hundir del todo y hay un plano medio de él o primer plano de su cara y mueve la boca, gesticula, mira a un lado, mira a otro y al fin acaba hundiéndose el coche. Ese plano, esa escena, tanto a nivel de director de Hitchcock como a nivel del actor, están, yo creo que a un nivel de las 10 o 20 que me quedaría de la historia del cine. Porque es que es increíble, es que incluso consigue que te pongas de parte del malo. Porque cuando ves que el coche no acaba de hundirse y él pone esa cara como de duditativa y de qué va a pasar aquí, en fin, pasan por tu cabeza una serie de sensaciones y de imágenes vamos, eso está a la altura de muy pocos cineastas. Es muy de los Coen eso, iba a decir. Bueno, es muy hiscoriana y los Sí, Coen sí, lo toman. es tremendo, es tremendo. Yo esa parte, ya te digo, la escena de la ducha me gusta, todo me gusta, pero esa parte, realmente para mí la película, ahí es donde realmente hace un antes y un después, porque si tú tenías aparte del público de parte de Janet Leigh, ahí haces que mucho del público ese que tiene de parte y que hace que odie a Anthony Perkins se ponga de parte de Anthony Perkins. Y eso es de tener unos cojones, unos huevos, narrativamente hablando, que está a la altura de muy pocos directores. Bueno, pues os cuento yo mi escena favorita, ya Cuéntame. que todos estamos contando. Es también con Anthony Perkins, es cuando justo acaban de comer o están empezando a comer Sí, y le dice algo sobre, Janet Leigh le dice a él que si su madre no debería estar en algún tipo de institución o tutelada en algún sitio. Él dice, es la cara que él pone cuando dice esas instituciones y hace como una mirada así como al vacío, perdida. Esos sitios no están bien o algo así. Dice que te da a pensar el espectador que o sabe muy bien lo que son esos sitios sí, sí. o se lo imagina. Sí, sí. No, no, en todo momento la película te va dando pistas, ¿eh? No te engaña en ningún momento. No es engañosa en ese sentido. Y lleva razón. Ese diálogo es brutal. Y al mismo tiempo creo, no, creo recordar que iba intercalando imágenes de, de, de la del taxidermista que es él, ¿no? Que va, creo que había un búho, ¿no? Era un águila en el fondo. Sí, Eh, había un búho y él decía que las aves eran las más sencillas de hacerlas o algo así. Otra parte de la honestidad del director es que cuando está presentándole, bueno, perdón, presentándole, cuando está enseñándole la habitación en la cual se va a hospedar Janet Leigh,
Marion, en la película, cuando está hablando del baño, deja de hablar del baño. O sea, no le dice, bueno, aquí está el salón, aquí está la cama, aquí está, y aquí está, y deja de hablar no dice la palabra baño o deja de hablar de ello. Claramente te está diciendo que baño es una palabra que él tiene en su diccionario como sinónimo de asesinato, ¿no? Pero claro, eso ya en un segundo visionado, tercero visionado es cuando te das cuenta, y en un primero, pero no lo pasa, lo obvia, pero está ahí presente y en ningún momento te está engañando. Yo en ese momento, la primera vez que vi la película, me lo llevaba más al punto de como, uy, baño es una palabra un poco fuerte para hablar con un Claro, desconocido porque ahí se hacen cosas privadas. sí, sí, Y es sí, como te lo mete al principio. exactamente, pero eso, vamos, es soberbio. La forma que utiliza, digamos, esa timidez en la cual está asumiendo que tiene ese personaje y que va intrínseco a su forma de ser, y sin embargo es por otro tipo de circunstancias, ¿no? El que tiene, digamos, esa misma versión habla del baño. Maravilloso. Escena con la que te quedas, Joe. Me encanta y aunque toda la película es soberbia, me quedaría con la escena final. El monólogo de Anthony Perkins como si fuera la madre, con la mantita echada, la cara que pone y todo. Me parece soberbia esa escena. ¿Y tú, Jack? La que comenté antes, la de cuando están cenando. Vale, no te quedas con otra, ¿no? Os voy a decir una que no me ha gustado. Venga, dila. Pues la del final, cuando tiene que venir el médico a explicar exactamente todo lo que ha pasado. Os iba a Esa preguntar sobre eso. Venga, venga, argumentamelo. no, te iba a decir que si eso fue algún tipo de exigencia de la productora. Bueno, la productora la produjo él, ¿no? Sí, sí, fue Entonces él. simplemente él trataría de acomodarse a todos los espectadores, simplemente. Entiendo yo. Yo creo que A mí me pensó. chirría, a mí me chirría, a mí o a día de hoy me chirría. Hay mucho debate sobre esa escena final en la cual el médico explica y hace un resumen de lo que ha pasado y por qué esa persona actúa como ha actuado y de lo que le ha llevado a actuar así. Eh, Muchas personas piensan y críticos de cine que piensan que esa escena pues quizá debería de sobrar, pero hay que enfocarla desde el punto de vista que en el año 60 quizás sí era necesaria esa escena. Entonces, Yo aquí tampoco solo quería... po- si la quitas, hoy en día si la quitas no pasa nada, no pasa nada. El tema es si lo hubieras quitado en los años 60 cuando la estrena, quizá el público se hubiera quedado un poco cojo, ¿no? Y igual no hubiera tenido ese éxito que Yo aquí tuvo en ese momento. sí quiero puntualizar, perdón, que es bastante habitual en el cine de aquella época, como esa escena final en la que te hace una pequeña explicación, no es la primera película en la que se ve ese resumen. A día de hoy sobra, sí, probablemente, pero era algo habitual que creo recordar que hemos comentado incluso en alguna de otras de las películas que hemos visto, Sí. Sí, como sí, la sí. de Bad Times, se me ha olvidado la segunda parte. Bad Times in... ¿Cómo era No me esa? acuerdo el nombre de la película. ¿Cuál era Bad esa? Times, la que vimos de... ¿La de Spencer Tracy, que era manco? Sí, Ah, ¿cómo era? Bad Times. Conspiración de silencio, era Bad, no sé qué, Sí, en Bad Rock, no sé qué. Bad Time, sí, no. Sí, sí, Bad Time in Bad Rock o algo así, sí, sí, Conspiración del Silencio. sí, También sí. tiene una escena similar. Sí, exactamente, al final. Sí, sí. Es que quizás en ese momento, en esa época, esa escena se entiende porque era necesario quizás hacer un resumen de lo que había pasado, porque igual el sopapo de realidad, el sopapo narrativo era tan grande que aunque hoy en día no nos hace falta, pero en esa época quizás sí era necesario y por eso lo puso. Para mí, la prueba de fuego es, si la quitas, para nosotros no pasa nada, pero si la pones tampoco te supone que la película pierda calidad. Yo la verdad que estaba pensando esa misma escena metida en múltiple. Eso sí que hubiera sido un lío. Buah, pues sí, sí, pues sí. Yo con respecto, os voy a ser sincero, la escena en la cual Vera Miles entra en la casa, baja al sótano y ya aparece Anthony Perkins vestido de su madre,
a mí me dejó verdaderamente sobrecogido. Y sabía perfectamente lo que iba a pasar, ¿eh? Pero estaba tan metido en la película que verdaderamente me acongojó. Y no es habitual, porque ya veo películas de miedo, películas de tal, y no... Pero la película no es de terror, pero te tiene tan en suspense, tan metida dentro de la trama, esa escena te deja realmente con el corazón en un puño. Y ya con esto, pues, quiero decir mi escena favorita, que para mí, es que tengo muchísimas, pero porque esta película es de escena una tras otra, pero quizá me quedaría con eso, con la cara de Anthony Perkins en ese momento en el cual el coche se está deshaciendo del cadáver y del coche, y ese coche parece que no va a hundirse nunca en el pantano o en el fango, y, y él mira a un lado, mira a otro, mira luego a la cámara y al final acaba hundiéndose el dinero, el cadáver y el coche. Para mí es maravillosa. Quería comentar sobre el contraste de las dos partes de la película, Sí. que cuál os gusta más o cuál os parece que está mejor. Es que, como decir papá y mamá, ¿no? Es que yo creo que son totalmente complementarias y necesarias una sobre la otra. Es que si no la Sí, la película... introducción te lleva a la resolución, pero si las separas, digamos, a mí en principio me gusta más la introducción. Es que Aunque la resolución es más original, tiene más ideas, tiene más, pero me resulta más llamativa la introducción. quizás lo que te pasa, no sé, igual lo que pasa, a ver, Hitchcock, en el momento en que introduce el plano de la ducha o la escena de la ducha, que previamente a la ducha hay una escena de voyerismo brutal de Anthony Perkins mirando a través del ojo, bueno, el agujero eso que tiene en la pared, y que es sublime, maravilloso. Pero hasta que llega ese punto del motel, que por otra parte decir que los moteles han tenido otro significado a partir de esa película, ¿no? Igual que las playas de los tiburones después de Tiburón, de Spielberg. Los moteles, hoteles tienen ya otro significado. Para mí la primera parte es soberbia, es de 10 y la segunda parte es de 10. No, es que no puedo separar una de la otra, porque... Yo no entiendo, como decía Ray, una sin la otra. Es decir, para mí van de la mano. Si me tengo que quedar una de las dos, yo me quedaría con la segunda, aunque sea difícil separarla. Porque técnicamente hablando, en cuanto a virguerías, por así decirlo, con los planos, me gusta más la segunda parte. O sea, la segunda parte, como decir, o sea, técnicamente es brutal, pero es que en la primera no podéis obviar el hecho de que te está presentando unos personajes, de que sin diálogo te está diciendo lo que una persona quiere hacer con el dinero, te está explicando la relación que realmente la hablaban de una, en ese momento hablaban de una relación, ¿cómo es la palabra? De adulterio, pero que no es un adulterio porque él está separado de su mujer. Lo único que le hace es que le pasa una manutención y lo tiene completamente, pero claro, desde el punto de vista suyo de ese ego varonil, es decir, no te puedo mantener, porque tengo que pasar una manutención a mi mujer y tal. Pero bueno, todo ese tipo de desarrollo de personaje y de historia que se desarrolla sin decir prácticamente nada en el diálogo, a mí me parece, o sea, puesta cada mitad en su justa medida, es que no puedes decidirte por ninguna en concreto, porque es que son Es las que dos a eso buenísimas. iba, es que la primera parte, digamos que recuerda un poco a Vértigo, por Sí, esa tensión, sí, 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 y eso no lo tiene la segunda parte. La correcto. segunda parte tiene tensión, pero tiene otro tipo de tensión, tiene tensión con suspense. Y en la primera, digamos que es como un carrusel, ¿vale? Es como más, es más acelerada, es otra cosa. ¿Tú piensas que la segunda parte puede ser más orientada al público, no? No, las dos partes son orientadas al público, tienen sus partes más, de hecho, incluso creo que la introducción es más orientada al público, es algo más plano, digamos, en cuanto a las formas. Que Hitchcock hasta esta película realmente esa escena de la ducha y la escena de la muerte del detective de Ardogast son escenas
¿cómo diría yo? ¿Cómo se dice? Cuando unas escenas son de cara al público. O una película muy comerciales, muy Comercial. comerciales, muy comerciales. Son escenas son escenas muy comerciales que te marcan realmente. Realmente igual calidad narrativa y calidad de dirección. La primera parte es de 10 o de 11 o lo que le queramos poner, y la segunda también lo es, pero cuenta con esas trampas, bueno, trampas, no son trampas, pero son esas imágenes tan fuertes, tan marcadas, que hace que se quede en el espectador, ¿no? En la Yo retina. me refiero a la sensación que transmite el espectador. Es decir, la primera parte tú ves que la tía está al borde. Es decir, no puedo decir que está loca, pero Sí, está al borde. Y la segunda vemos a otro tipo de loco haciendo otras cosas. Entonces, sí, pues hablar de los contrastes de las dos partes, porque los dos personajes sí tienen cosas en común. sí. Tú hablas de la comparativa entre Marion y Norman, ¿no? Sí, pero respecto a que reflejan en la película, en cada parte de la película. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tiene mucho sentido también. Es que la película, ya digo, es para estar hablando de ella 4 o 5 horas porque tiene miga, ya sea el trasfondo de imágenes más comerciales, por decirlo de alguna manera, como el trasfondo de imágenes más de crítica social, ¿no? Y es cuando te revienta la cabeza, porque la película es que es para verla una tras otra vez. Os quería preguntar de las segundas y terceras partes que no conozco, no he visto, pero sé que existen. Sí, yo he visto la segunda parte y la tercera y mejor no hablar de ella. ¿No? Mejor no, mejor correr un tupido velo. Lo que me Yo, esperaba. yo vi la segunda, me negué a ver la tercera y eso hizo que no viera la serie Bates Motel, aunque la gente habla muy bien de esa serie. Serie reciente, ¿no? Sí, habla muy bien de Bates, ¿cómo era? Bates Motel, tan bien como por ejemplo hablan de la serie que está basada en el personaje de